hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que nos estará ocupando unos meses y el título de la serie es Pasión en la prisión. Como vieron ahí en el boletín, ¿por qué pasión en la prisión? Vamos a estar viendo las cartas de la prisión, las cuales fueron escritas por el apóstol Pablo estando en una prisión en Roma. Estas cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Recordando un poco, tenemos que mirar a Hechos. El libro de los Hechos termina con Pablo preso en Roma. Pablo preso en Roma, prácticamente en una prisión domiciliaria que le permitía a él seguir haciendo su obra evangelística, pero fue durante este tiempo en donde él escribió estas cartas. Según Hechos, él permaneció ahí 2 años. Según la tradición, él volvió a salir libre y posteriormente fue encarcelado una vez más para finalmente ser ejecutado por predicar el evangelio. Pero él estaba en la prisión cuando escribió estas cartas. Nuestra libertad es una de las realidades más valiosas que tenemos. Ser privado de nuestra libertad es vivir bajo un gran límite. Ser privado de nuestra libertad es ver nuestros sueños esfumarse porque ya no estábamos libres. Ser privado de la libertad es ver esos deleites que estábamos pensando que queríamos tener irse, porque no tenemos libertad. Sin embargo, el apóstol Pablo, durante sus prisiones, como él los llama, encontró su mayor pasión, su mayor gozo, su mayor paz, estando en la prisión. Hoy muchos están libres, pero ni tienen la pasión, ni tienen el gozo, ni tienen la paz que el prisionero Pablo tenía y de la cual escribió. La verdadera libertad la encuentra aquel que conoce a Jesús y que vive aferrado a Él. En esta serie queremos conocer a este Jesús y así experimentar esa pasión, ese gozo y esa paz de la cual hablaba el apóstol Pablo, prisionero de Cristo. Y hoy comenzamos con la carta a los Efesios. Muchos comentaristas consideran a la carta a los Efesios como la reina de las epístolas, la reina de las cartas, porque el contenido que tienen, dice, es tan grandioso que podemos elevar el contenido de esta carta bien alto, la reina de las cartas. Los capítulos 1 al 3, decía otro comentarista, son lo más profundo que escribió el apóstol Pablo. Y también, según algunos estudiosos bíblicos, los manuscritos más antiguos de la carta a los Efesios no tenían esa frase dirigida a los Efesios, por lo cual muchos piensan que en realidad era una carta que circulaba en toda la región. Y muy probablemente fue también leída en Éfeso y lo leyeron los cristianos que estaban viviendo en Éfeso. Y tiene un toque muy particular esta carta que lo relaciona a la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo habla particularmente del amor de Dios en Cristo Jesús. De Éfeso sabemos algunas cosas. Éfeso era una ciudad muy grande, una ciudad comercial muy importante, en donde estaba el culto central a la diosa Artemisa o Diana. Y en Hechos justamente vemos que Pablo tuvo problemas porque la gente comenzó a convertirse y a dejar ese culto y eso significó un problema económico para muchos en la ciudad. Entonces hubo ahí un tumulto. Pero Éfeso lo conocemos también porque es una de las iglesias a las que el Espíritu escribe en Apocalipsis. Una de las iglesias de Asia Menor. No sé si se acuerdan. ¿Qué dijo el Espíritu a la iglesia que está en Éfeso? A ver, ¿alguien se acuerda? La iglesia en Éfeso, el Señor reconoce sus obras, pero le dice, ¿cómo? La iglesia en Éfeso había perdido, gracias a mi hermana, su primer amor. Por esto lo conocemos a la iglesia en Éfeso. Y esto último es muy interesante porque la carta a los Efesios habla mucho del amor y de lo grandioso que significa ser amados por Dios. Ellos sabían de esto y sin embargo ese amor se había enfriado. Es una carta especial para aquellos. Esta es una carta especial para aquellos que han perdido su primer amor. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Has perdido tu primer amor? Ese entusiasmo que producía en ti el saber que eres amado por Dios. La pasión de poder servir a Dios. ¿Has perdido ese primer amor? Ese gozo de despertar sabiendo
que Dios está contigo y que Dios está por ti. Esa expectativa que producía cada día porque sabías que Dios iba a hacer algo en tu vida. Has perdido tu primer amor, hermano, hermana, te pregunto. Ese anhelo de querer venir a la casa de Dios a alabarle, a cantarle, a servirle. ¿Acaso solo queda un compromiso frío y racional? Un conocimiento certero, pero nada entusiasta de quién es Dios. Esto había pasado con la iglesia en Éfeso. Seguían haciendo las buenas obras, mantenían una sana doctrina, rechazaban a los falsos maestros. Pero más adelante el Espíritu le iba a decir, han perdido su primer amor. ¿Y saben qué? Este no es el plan de Dios, que vivamos una fe fría y tosca. Dios dice, si no vuelves al primer amor, todo lo demás no tiene sentido. Pablo escribía, si no tengo amor, nada soy. Ya en el Antiguo Testamento vemos esta actitud de Dios. En Malaquías, Él hablaba a los sacerdotes, los líderes del pueblo, diciéndole, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, decían los sacerdotes del servicio a su Dios. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. Y preguntaba el Señor a su pueblo y a sus líderes, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Cristiano, a vos te digo, el Señor dice, ¿quiero yo que vengas desganado a mi casa? ¿Acaso quiero yo que vengas desganado a mi casa? ¿Quiero yo que servirme sea una carga para ti? ¿Quiero yo que pretendas seguirme y lo último que te interese sea conocerme más? ¿Quiero yo que vivas una vida llena de amargura como si fuera que yo no estoy contigo? ¿Quiero yo que creas en mí sin que me ames, cristiano? ¿Me amas? Pregunta el Señor. ¿Y saben algo más, queridos hermanos? Cuando perdemos nuestro primer amor, perdemos todo lo demás. ¿Tenés tristeza, amargura, hastío en tu vida? Yo te pregunto, ¿has perdido tu primer amor? ¿Tenés problemas en tu casa, con tu cónyuge, con tu familia? Te pregunto, ¿has perdido tu primer amor? Bien podríamos decir, dime cómo está tu primer amor y te diré cómo está todo lo demás. Alguien puede decir, no puedo arreglar mi vida, no puedo encontrar el gozo, no puedo encontrar paz, no soluciono mis relaciones. Yo te pregunto, ¿cómo está tu primer amor? ¿Cómo está tu relación con el Dios que te amó y te ama en Cristo Jesús? El tiempo hace muchas cosas buenas en nuestras vidas, nos da sabiduría, nos da experiencia, pero el tiempo también tiende a enfriar nuestro amor. Y esto lo vemos en las relaciones. Es lindo encontrarnos y participar de las bodas. En este tiempo tuvimos varias bodas, incluyendo incluso la de Pablo y Cintia hace 2 años nomás. Y qué lindo es ese momento, escuchar los votos de los novios, ver ahí que el novio cuando saca su papelito del voto le está temblando la mano, está emocionado ahí. Y ese momento romántico, todo el mundo llorando, las mujeres llorando, nosotros los varones mirando seriamente. Pero el tiempo convierte nuestro amor a veces en algo mucho más racional. Perdemos esa llama. El tiempo quiere hacer eso, no necesariamente tiene que hacer eso, pero quiere hacer eso y muchas veces nos pasa esto. Y así como sucede con nuestras relaciones, sucede con nuestra relación con Dios. El tiempo nos da conocimiento, experiencia, sabiduría. Sabemos cómo servir y cuándo servir. Sabemos las doctrinas y detectamos a los falsos maestros. Pero la llama se apaga y en algunos casos decimos, qué fastidio es esto. Y el Señor nos dice, ¿por qué es eso? Y nosotros que conocemos al Señor decimos, qué fastidio es servir al Señor. Tal vez no lo decimos fuerte, pero ahí en el fondo de nuestro corazón estamos teniendo esa misma actitud. Y el Señor nos dice, esto tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Arrepentite o si no voy a quitar el candelabro en medio de ti. ¿Cómo volvemos a encender la llama del primer amor? Esto yo he visto en varias parejas, en varias relaciones, a veces la distancia. Justo hoy nuestro hermano Víctor, Sara y hermana Ruth están viajando juntos a Brasil. Y les cuento a ustedes, hermano, le digan que les conté, sus hijas están por ahí, no le digan, por favor. El hermano Víctor demasiado quiere que se vaya la hermana Ruth con él. Le extraña.
y no puede. Y la hermana Ru viene y me dice, estoy preocupado por él porque está flaco, dice. Y yo le vi, no estaba tan flaco, pero bueno, si ella dice, a veces esa separación vuelve a encender la llama en nosotros. ¿Cómo le extraño a esa, mi media naranja, podemos decir? ¿Cómo le extraño a esa persona que tanto amo? Y en la rutina no me daba cuenta de cuánto la amo, cuánto lo amo. Y ahora que nos separamos, cuánto lo necesito. Hay veces que una enfermedad produce esto en la pareja. Uno de los cónyuges pasa por una enfermedad y uno ve encenderse otra vez esa llama. Porque uno le cuida al otro y la otra persona se siente cuidada. Y en ese momento, en esa circunstancia, uno se da cuenta cómo amo a esta persona. A veces las crisis hacen que la llama vuelva a encenderse. Pero necesitamos siempre encender esa llama que el tiempo quiere apagar. Y en nuestro caso como creyentes solo podemos reavivar la llama escuchando una vez más del amor que nos conquistó en primer lugar. Escuchar otra vez, pero con atención y seriedad, lo que hizo aquel que nos amó primero. La iglesia de Éfeso estaba en un punto crítico. Debía volver a sacar del baúl aquella carta que había circulado hace unos 30 años atrás. Es una buena práctica. Yo esto les quiero recomendar, no solamente una práctica, sino una disciplina a los matrimonios. Sacar un poco de ese nuestro álbum de fotos, si es que lo tenemos, o alguna foto perdida ahí. Y como disciplina ponernos a mirar juntos. A veces ni queremos tocar luego porque parece tan lejano y no sabes qué emoción te va a venir cuando abrimos esas fotos y vienen a nosotros esos recuerdos. Así también la iglesia en Éfeso necesitaba quitar otra vez esa carta que había circulado 30 años atrás y recordar del amor de aquel quien nos había amado primero. Hoy necesitamos escuchar quién es nuestro Dios, lo que hizo por nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Y vamos a ir a nuestro punto. La introducción fue larga porque el contenido es directo y sencillo. Escuchen esto, hermanos. Este es el contenido del mensaje en esta mañana. Somos los seres más bendecidos de la tierra. No tenemos motivo para no ser los seres más felices de la tierra. ¿En qué radica esta bendición? El título del mensaje el día de hoy es esta frase. ¡Qué bendición! Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al versículo 14. ¡Qué bendición! ¿De qué se trata esto? Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué grandioso este pasaje. Qué palabras más grandiosas. Qué bendición. Es una frase que usamos por muchas cosas. Normalmente se refiere al origen divino de un favor que recibimos o que nosotros reconocemos, esto vino de Dios, es una bendición. Existen bendiciones terrenales y materiales. Compramos una casa y decimos, qué bendición.
Tengo trabajo, qué bendición. Me curé de esta enfermedad, qué bendición. Salí ya de todas mis deudas, qué bendición, Señor. Y la lista puede seguir desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero ¿saben qué es llamativo? Que en el Nuevo Testamento y particularmente en la carta a los Efesios, estas bendiciones no se resaltan. No se resaltan como bendición. Más bien el apóstol Pablo habla de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Bendiciones espirituales y celestiales. Esto es lo que a Pablo más le importa. Esto es lo que a Pablo, que no tenía muchas bendiciones terrenales en ese momento porque estaba preso, eso es lo que a él le llenaba de pasión. Y yo hago una pregunta, ¿nos importa esto a nosotros? Solo reviviremos nuestro primer amor si esto vuelve a importarnos. Podemos decir, tengo una nueva casa, ¡qué bendición! Podemos decir, tengo bendición espiritual, ¡qué bendición! Podemos invertir ese oro. El Señor bendice materialmente con cosas terrenales, es cierto. Tenemos que aprender a decir, ¡qué bendición! Pero cuando vamos y reflexionamos de las grandes bendiciones espirituales y celestiales que el Señor nos ha dado, tenemos que gritar, queridos hermanos, ¡qué bendición! Esto soy en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas bendiciones? Vamos a ver 4 de ellas rápidamente. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, primera bendición, somos elegidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, decía Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Elegidos. La doctrina de la elección ha sufrido mucha violencia en estos últimos tiempos en nuestro contexto. Conectada a la doctrina de la predestinación, se la ha degenerado en la discusión de un mecanismo. Esto es lo que le importa a la gente en muchos casos. Un mecanismo de cómo suceden las cosas. Y se ha dejado de lado su verdadero significado. ¿Qué significa elección? Elección, que sos elegido, mi querido hermano, hermana, significa que sos una criatura infinitamente especial. Porque un día Dios te dijo, vos, y te llamó por nombre. Y te dijo, yo te llamo. Eso significa haber sido elegido por Dios. Hoy escuchamos estos testimonios. A veces ese llamado de Dios se extiende por un largo proceso en donde el Señor una y otra vez nos dice, a vos te estoy llamando, así como lo llamó a Zaqueo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto es elección. Mi querido hermano, mi querida hermana, un día escuchaste la voz de Dios llamándote por nombre. Y escuchaste ese llamado tan fuerte, tan claro, tan imponente, que dijiste, aquí estoy, Señor. Y algunos se resistieron por un buen tiempo, escuchamos hoy a Pablo. Y otros se resistieron por muchas circunstancias, pero el llamado fue firme y el llamado fue fijo. A vos te llamo. Ese fue el llamado del Señor que un día escuchamos de varias maneras, cada uno de manera diferente. Hasta que finalmente respondimos a ese llamado. Ser elegido significa que perteneces a Dios, que Dios te ama a ti, que Dios cuida de ti. Y predestinación no significa otra cosa más que Dios tiene un propósito fijo para nosotros, que nos llamó para algo. Y Pablo aclara esto, ¿para qué nos llamó? Para ser santos y sin mancha en Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios pensó antes de la fundación del mundo, darnos este propósito tan concreto. No llamarnos por llamarnos y que hagamos lo que queramos. Nos llamó con este propósito claro, que seamos santos y sin manchas en Cristo Jesús. Y todo esto, dice Pablo una y otra vez, en Cristo, en Él, en Cristo. Esto es algo vital de entender en la doctrina de la elección. Nuestra elección existe en virtud de la elección de Dios de hacer de la humanidad su compañera en la persona de su Hijo. No somos elegidos porque somos especiales. Somos especiales porque hemos sido elegidos por gracia por medio de la fe. Hablamos mucho de las listas sábanas. Pero en este contexto nosotros tenemos que saber, hermano, nosotros fuimos elegidos por lista sábana. Uno estaba en la lista, nuestro Señor Jesucristo. El número 1. Nosotros entramos detrás. En virtud de su vida y en virtud de lo que Él hizo, nosotros nos metemos. Y tenemos nuestra banca, tenemos nuestro fuero, podríamos decir. Tenemos todos esos privilegios.
Pero nosotros no estábamos en esa papeleta, estaba Jesús. Y por su gracia hemos entrado a la gloria del Padre. Ahora esto puede ser para nosotros, qué bendición, soy elegido. Aún espero esa bendición terrenal, Señor. Y escucho que soy elegido y puedo decir, qué bendición. O podemos hoy decir, qué bendición, Señor. Puedo no tener esto, puedo no tener aquello, pero por tu gracia, yo hoy soy elegido. Por medio de la fe, por tu gracia, Señor, tengo esto. Y vamos a la siguiente bendición espiritual. Somos redimidos. El apóstol Pablo decía, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo que para otros es una teoría, para nosotros es una experiencia. Lo que para otros es una posibilidad, para nosotros es una realidad. Tenemos la redención, el perdón de pecados. Ahí afuera hay miles, hay millones que no pueden comprender la magnitud y seriedad de su condición de pecado. Y te van a decir probablemente, sí, yo sé que todos somos pecadores, hacemos cosas malas. Pero el apóstol Pablo no hablaba de esto cuando habla de perdón de pecados. Es aquel que se da cuenta de la magnitud de su condición y de dónde el Señor nos ha quitado. Y eso nosotros lo conocemos. El Señor nos dio la bendición de mostrarnos este abismo en donde estábamos. Y no solo eso, nos dio la seguridad del perdón de pecados en Cristo Jesús. Nos hizo entender las riquezas de su gracia. Y esto no es poca cosa. Sos perdonado. Puedes decir a esto, qué bendición, soy perdonado. Puedes decir, qué bendición, Señor. Soy perdonado. Me diste los ojos para ver el abismo en donde estaban. Hay miles y millones afuera, hermanos, que piensan que tal vez hacen cosas malas, pero que no entienden la magnitud de su pecado y su necesidad de Cristo. Si vos conoces eso y sabes que sos perdonado, esto no puede ser una bendición menor. Y hay más. El apóstol Pablo dice que somos adoptados. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que somos hijos, aunque adoptados, hijos por gracia. Y tenemos herencia, y nuestra herencia es resucitar junto con Cristo y vivir en su gloria. A veces nos lamentamos porque nos faltan bendiciones terrenales y desestimamos esta bendición tan grande. Somos herederos de lo eterno y de lo celestial. Podemos decir también esto, ¡qué bendición! Mi herencia está en los cielos, ¡qué bendición! Podemos decir, ¡qué bendición! Puedo no tener muchas cosas en esta vida, en esta tierra, pero mi herencia en los cielos es grande. Finalmente, último punto, una última bendición. El apóstol decía que somos sellados. En él también vosotros, versículo 12, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios mora en aquel que creyó el evangelio de salvación. Es un sello indeleble, inamovible. Hermano, hermana, tenés el Espíritu de Dios. Tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Puedes decir a esto, qué bendición, tengo el Espíritu Santo. Y lastimosamente muchas veces vivimos así. Qué bendición, sé que tengo el Espíritu Santo, qué bendición. O puedes decir, esto es lo más grandioso que yo puedo conocer. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. Esto es una bendición. ¿Cómo podemos ignorar todo esto? ¿Cómo podemos vivir sin valorar esto que tenemos? Bendiciones materiales y terrenales el Señor da y da a cualquiera. Pero estas bendiciones son solamente para los creyentes en Cristo Jesús. Y sin embargo, a veces no valoramos estas bendiciones en nuestro afán por las bendiciones terrenales. No valoramos estas bendiciones celestiales que tenemos. Y hoy yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, recuperemos nuestro primer amor. Hoy. ¿Cómo? Recordá, sos elegido. Un día Dios te llamó. Y si respondiste a su llamado, sos redimido, sos perdonado.
Sos adoptado, tenés herencia en los cielos. Y fuiste sellado por el Espíritu Santo. Todo esto en Cristo y para alabanza, decía el apóstol Pablo, de su gloria. Y yo pregunto, con todo esto, ¿merece Dios una alabanza desganada de parte de nosotros? ¿Merece Dios una adoración cargosa de parte de nosotros? ¿Merece Dios nuestra indiferencia, nuestro desprecio en algunos casos? Si has perdido tu primer amor, que no te sorprenda perder todo lo demás. Pero hoy el amado te llama a que vuelvas a tu primer amor. Y has escuchado una vez más lo que Él ha hecho por ti. Te ha elegido, te ha redimido, te ha adoptado y te ha sellado. Que tu adoración corresponda a esa bendición celestial y espiritual. Que tu adoración y alabanza corresponda a la magnitud de la bendición que has recibido. Y que con tu vida bendigas al Señor, teniendo en consideración estas bendiciones incalculables. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque una vez más hemos escuchado, Señor, de esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, esas bendiciones celestiales que nos has dado en Cristo, aquellos que hemos creído y respondido un día a tu llamado. Nos has llamado a nosotros, Señor. Nos has perdonado. Nos has hecho hijos tuyos, hijas tuyas, adoptados con herencia. Nos has sellado. Señor, queremos recuperar ese primer amor y vivir y servirte con ese amor que corresponda a lo grandioso que has hecho con nosotros por las riquezas de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a encender ese fuego. Enciende en nosotros ese fuego una vez más, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero quizás hoy días, mi vida no es vida verdaderamente. Tengo muchas cosas, pero al fin y al cabo parece que no tengo nada. Porque una y otra vez me encuentro en ese lugar en donde digo, no encuentro paz, no encuentro lo que estoy buscando. Si eso es lo que estás pensando hoy, yo tengo buenas noticias. Jesús vino para que tengas vida.